Bien, la peculiaridad nuestra es que la crisis económica, que efectivamente es mundial y que es una crisis financiera internacional, que está afectando especialmente a la Unión Europea y a los países desarrollados y tradicionales, como Estados Unidos, Canadá, etcétera, está reforzada, vamos a decir que agravada, que es lo que voy a tratar de explicar, por una crisis política que es previa, pero que la crisis económica lo que ha hecho ha sido poner de relieve, es decir, la crisis económica que estamos pasando está poniendo sobre la mesa una serie de problemas que durante los años precedentes han sido constantemente negados, de hecho siguen siendo negados, pero vaya, y cada vez hay menos gente que se atreve a decir que esto no sea cierto, los problemas que afectan al país, precisamente porque se ha terminado con lo que estaba sirviendo para lubricar esos chirridos que daba la máquina del Estado y que era un flujo constante de dinero. Para decirlo brevemente, en los últimos 20 años en España el sistema ha consistido en que todo lo que las decisiones políticas que se tomaban, que iban en general en contra del interés general, valga la redundancia, en contra del Estado común, pues han sido solventadas repartiendo dinero. Había mucho dinero gracias a la burbuja inmobiliaria y otros problemas económicos que ahora han estallado en su plenitud, pero al haber gran liquidez del Estado, al haber superávit, etcétera, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido ir repartiendo dinero a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los agentes sociales, a la patronal, a los sindicatos, a prácticamente todo el mundo, creo que casi a todo el mundo menos a nosotros, pero en fin, nosotros estamos encantados de que nos haya tocado poco, porque aparte que no hemos pedido nada y tampoco teníamos derecho especialmente a nada, deja claro que estamos fuera del sistema. Luego podemos hablar un poco de eso. En resumidas cuentas, ¿cuál es la situación, para hacernos un poco el plano general de lo que vamos a hablar a continuación? ¿Cuál es la situación del Estado español, del Estado común, en la crisis en la que estamos metidos? Para empezar, es el Estado de Europa que tiene y prácticamente del mundo desarrollado, de las economías avanzadas con las que debemos compararnos, con un mayor nivel de descentralización del gasto. Es decir, estamos 10 puntos por encima de Alemania, hablo de memoria, no me he traído ninguna nota ni apunte, ni creo que haga falta, porque son cifras familiares a todo el mundo, pero aproximadamente el 55% del gasto público que se hace en España corresponde a las comunidades autónomas, ayuntamientos, pero sobre todo a las comunidades autónomas. Es decir, el Estado común, central, ya solo es el responsable, el que decide el pago o el que tiene que hacer frente al 45% de ese gasto público. No hay un acuerdo absoluto en esta cuestión de los números, entre otras cosas porque también debido a fallos importantísimos en materia de transparencia y de conocimiento de la gestión política que hacemos en este país, las estadísticas pueden ser absolutamente distintas y diferentes. Por ejemplo, si uno quiere saber si el precio de la vivienda ha bajado en España y cuánto, se encuentra con sorpresas como que lo que dice el Ministerio de la Vivienda ya ha perecido, pues resulta que es distinto de lo que dicen los agentes inmobiliarios, pero además diferente en un grado importante, no son pequeñas desviaciones, sino grandes diferencias. En cualquier caso, lo que está claro es que tenemos el Estado con un grado de descentralización del gasto más elevado. ¿Es esto malo? ¿Es bueno? Pues depende. Es decir, si tuviéramos un modelo de Estado claro, que el Estado español tuviera menos capacidad de intervención económica que el que tiene la República Federal Alemana o Austria, que son los dos países que van a continuación nuestro en Europa en descentralización del gasto, pues bueno, podría ser algo discutible. El problema que tenemos es que esa descentralización del gasto, para empezar, no está apoyada en ningún tipo de reparto de competencias claro, estatal, de las administraciones estatales, autonómicas y municipales. Como también sin duda muchos ya sabréis, nosotros hemos hecho a través de nuestra fundación un pequeño estudio que ha sido un gran éxito de plagio, es decir, todo el mundo nos lo ha copiado, lo citan sin citar la fuente, no importa, por lo menos que se sepa, que es sobre el sobrecosto del Estado autonómico, y este pequeño estudio dice que aplicando los criterios de Maastricht, que se utilizan en la Unión Europea para juzgar y evaluar la eficiencia y la eficacia de las administraciones, bueno, pues aplicando esos mismos principios a las comunidades autónomas españolas, si todas las comunidades autónomas aplicaran los mismos criterios de las tres que lo hacen mejor, que son por cierto tres comunidades de diferentes, gobernadas por distintos partidos, quiero recordar que son Murcia, Galicia y, bueno, si no me olvido la tercera, porque no importa demasiado ahora, ahorraríamos 26.000 millones de euros. Solamente en eso. Hemos hecho un segundo estudio que dice que ese mismo criterio aplicado a los ayuntamientos permitiría un ahorro de 13.000 millones de euros. Estamos hablando de un ahorro que tiene que ver solo con la racionalización de la administración, no con un cambio de competencias ni con un cambio de la forma del Estado. Es decir, dejando todo como está, pero solo con que se aplicaran las mejores políticas de gestión, conseguiríamos dos bolsas de ahorro importantísimas que se podrían reinvertir en políticas, por ejemplo, urgentes,
reactivación de la economía. Cuando publicamos esto, por cierto, os diré como anécdota, estábamos un poco preocupados, pensando, sobre todo los economistas del partido, gente rigurosa, como os he debido, dijo, hombre, es que esto igual deberíamos de analizarlo más, porque aquí hay estadísticas que no están claras, hay datos que no son exactos, a saber si estamos diciendo algo impreciso. Bien, lo asombroso, o lo que valida el estudio, es que nadie nos ha dicho absolutamente nada en contra, lo cual indica una cosa, la situación es mucho peor. Es decir, si nosotros decimos que se está derrochando esta cantidad y nadie nos saca los colores y nos critica y nos dice que esto es un cálculo imprudente, es porque es mucho peor de lo que nosotros habíamos evaluado. De hecho, es lo mismo que piensan los mercados internacionales de deuda, los mercados financieros. Hace 3 días a Cataluña le han rebajado el rating de la deuda todavía más. Cataluña tiene una valoración de su deuda pública tal que ya no la puede colocar en los mercados de deuda internacionales, y de hecho su última aportación a la democracia ha sido sacar una emisión de deuda pública que se vende a ciudadanos privados a través de las cajas de ahorros, de la Caixa y bancos, obligados por cierto a venderla y además obligados a retirar una oferta en fin, que habían hecho un plan de estos de inversiones a tipo fijo, porque si no competían con la Generalitat. En fin, en realidad, lo que hace Cataluña es sencillamente algo que es la ruina en los mercados internacionales. Como no pueden colocar la deuda en los mercados, a los inversores internacionales se la colocan los ahorradores catalanes. Es decir, lo cual ya es el descrédito absoluto, porque es la certificación de que ha perdido el crédito, ni más ni menos, el crédito financiero. Y hoy mismo venía también la noticia, pequeñita en los periódicos, de que a Andalucía le han bajado también el rating de su deuda a negativo. Es decir, la puerta ya a que te consideren que lo que hace son emisiones de bonos basura, directamente. Bueno, por lo tanto, como decía, nuestros cálculos como partido son moderados porque tenemos una información limitada, una información pública, pero indican que hay un problema de suma gravedad que es exactamente lo mismo que piensan los mercados internacionales. Y esta es la doble crisis de España. La doble crisis es que estamos en una crisis económica que todo el mundo sabe es complicada, es compleja, ni siquiera hay demasiado consenso sobre el diagnóstico de las causas y por lo tanto cómo se debe solventar, pero a diferencia de otros países, en vez de tener un Estado capaz de intervenir y tomar decisiones, o acertadas o equivocadas, pero decisiones que hagan frente a esa crisis y por lo tanto permitan remontarla, tenemos un Estado residual. Tenemos un Estado con una capacidad de intervención mínima en economía porque los presupuestos generales del Estado, en concreto, pues en los últimos sobre todo, ya se ha visto de una manera patente y patética, el 85% o más de las partidas presupuestarias son de gasto corriente. Es sencillamente las partidas que el Estado por ley tiene que transferir a otras administraciones, a entidades, a la seguridad social, a pagar la deuda pública, etcétera, etcétera. Es decir, solo queda un 15% de ese presupuesto del Estado destinado a inversiones de algún tipo. Es, por lo tanto, unos presupuestos cuya efectividad económica pues, es cada vez más marginal. Por otra parte, esto no importa demasiado porque hemos batido un récord mundial de efectividad del presupuesto general del Estado, porque ha durado exactamente media hora. Es decir, se aprobaron y en cuanto se hizo público a continuación la reestructuración del gobierno, descubrimos, unos con sorpresa y otros les da exactamente igual, que los presupuestos son inválidos porque ni más ni menos que han desaparecido 2 ministerios y se ha creado otro nuevo. Y como cualquiera sabe, los presupuestos generales del Estado o de cualquier administración van por partidas que tienen que ver con departamentos gubernamentales. Desaparecen 2 ministerios, nos inventamos otro, ¿qué significa? Los presupuestos generales del Estado hay que volver a hacerlos. Es decir, por lo tanto, pensemos también en qué credibilidad internacional puede tener un país que se le ha sometido a fuertes presiones para que haga políticas de ahorro público, etcétera, y el mismo día que aprueban los presupuestos, cambia el gobierno, los presupuestos no valen. Y ahora han hecho una chapuza jurídica adicional para rescatarlos. Pero en fin, es una cuestión que nos aparta un tanto del tema. ¿Cuál es el problema también respecto a la descentralización del gasto? Si en España el gobierno utilizara los recursos constitucionales que tiene, que los tiene, para intervenir y controlar el gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pues eso quizás no fuera un problema demasiado grave. Sería quizás, si se quiere, de mayor burocratización, de menor control, pero existiría al menos una política común de todas las administraciones, de todas un Estado, de cómo se ha de hacer frente a la crisis económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que por razones estrictamente partidarias y políticas el Estado ha renunciado a usar esos instrumentos constitucionales que tiene y sencillamente no controla en absoluto el gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. A diferencia de lo que ocurre en la comunidad de la Unión Europea, que acaba de aprobar la Comisión Europea una directiva por la cual todos los Estados miembros de la zona euro tenemos que presentar los presupuestos generales del Estado para que se les dé el visto bueno, para que se los vise, en resumidas cuentas, porque si no, el euro corre un grave peligro de desaparecer como moneda a corto o medio plazo, a ser una moneda muy extraña. Como
sabéis, es una innovación sin precedentes. Es una moneda que emite una unión de estados que no tienen realmente un gobierno que decida sobre la política monetaria, sino que hay una institución, que es el Banco Central Europeo, que aplica una política monetaria, pero que no tiene de ninguna manera un papel comparable a por ejemplo, en Estados Unidos con la Reserva Federal, o el Banco de Inglaterra, en Gran Bretaña, que no está en la zona euro, etcétera, etcétera. Y esto también, la crisis ha puesto de relieve los graves problemas políticos, que no económicos, políticos que tiene el euro. Pero en el caso de España lo que ocurre es que hacemos exactamente lo contrario de lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea exige a los Estados miembros que presenten los presupuestos para poder por lo menos garantizar que ninguno se desvíe a la ortodoxia, de tal manera que ponga en peligro el euro. Y en España el gobierno renuncia a controlar las comunidades autónomas que tienen absoluta carta libre, y los ayuntamientos también, para embarcarse en políticas de constante endeudamiento. Y con fenómenos, como muy bien decía José Ignacio, que son los que preocupan a los ciudadanos, de que aumenta el gasto público, pero no mejora los servicios sociales que se supone están al final en el horizonte de ese gasto. Es decir, la sanidad ha empeorado en general en casi todas las comunidades autónomas, la educación, como sabemos, es una calamidad hace muchos años, no sé, la economía, bueno, pues para qué vamos a hablar, tenemos casi 5 millones de parados, es decir, la lista de problemas es realmente abrumadora, el gasto público no para de aumentar y sin embargo sus resultados, es decir, su eficacia y su eficiencia no para tampoco de empeorar. Esta es la cuestión. Se podría hacer de otra manera, el Estado podría utilizar, el gobierno quiero decir, podría utilizar los mecanismos constitucionales que tiene y exigir a las comunidades autónomas planes, presupuestos también, visarlos y autorizar o no determinados gastos, y a los ayuntamientos exactamente lo mismo. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Este es el problema de la crisis política de España.